Vámonos entonces al tiro, en honor al tiempo, para avanzar lo que podamos hoy día, porque ya después nos juntamos el viernes, tengo entendido, a las, no sé a qué hora, a las 3 parece, ¿o no? Sí, a las 3. Sí, a las 3. A las 3. Ya, entonces, yo voy a cerrar nomás esta. Me voy a poner a guardar por si acaso. Y voy a compartir pantalla ahora, con esta otra. Ok, compartir. Ya, entonces, ¿están viendo? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Gracias. Ya queda poquito. Así que vamos a avanzar lo que podamos aquí ahora. Vamos entonces a pasar a la segunda clase. Ya derecho nos vamos al metabolismo de carbohidratos. Vamos a ver glucólisis y ciclo de Krebs. Vamos a primero comenzar con una pequeña recordatorio de ingestión y absorción de carbohidratos. Vamos a ver qué es lo que son las hexoquinasas y por qué existe una que se llama glucoquinasa, ¿ya? Que es la primera enzima que actúa sobre la glucosa y la fosforila, ¿no es cierto? Y la transforma en glucosa 6-fosfato. Luego vamos a ver que la glucosa 6-fosfato es un metabolito central, ya ustedes saben a qué se refiere, ¿no es cierto? Vamos a estudiar entonces el eje catabólico básico desde la glucólisis, vamos a ver qué es lo que significa la glucólisis y vamos a ver la estequiometría de la glucólisis. Vamos a ver que tiene dos fases, una endergónica y una exergónica, la regulación de la glucólisis. ¿Ya? No vamos a estudiarnos, no tienen que aprenderse todas las enzimas que participan ni todas las reacciones. Lo más importante es el concepto, la estequiometría, las fases que tiene y cómo se regula. Eso es lo más importante que tienen que estudiar. Vamos a darnos cuenta finalmente que existen vías anapleróticas que pueden aportar. Anapleróticas aportan intermediarios a la glucólisis. O sea, la glucólisis no solamente comienza con la glucosa, pero no solo todos los intermediarios de la glucólisis se obtienen a partir de la glucosa. Pueden ir agregándose intermediarios a este eje con otros metabolitos. Finalmente vamos a ver el complejo piruvato de cirogenasa, que está a nivel, como ustedes ven acá en la diapo, aparece ahí y aparece al tiro de la mitocondria, porque el complejo piruvato de cirogenasa está a nivel mitocondrial, y como el nombre ya lo dice, lo que hace es actuar sobre el piruvato y lo transforma entonces en acetilcoenzimo A. Y para eso, el nombre lo dice, deshidrogenasa, o sea, retira electrones del piruvato y aparte de eso también lo descarboxila, ¿ya? Porque el piruvato tiene 3 átomos de carbono, mientras que el acetilcoenzimo A tiene solamente 2. Y, claramente ustedes ven ahí, no se llama enzima piruvato cirogenasa, sino que se llama complejo piruvato cirogenasa. ¿Qué significa eso entonces? Que ella no es una sola enzima, sino que son varias enzimas que están unidas formando un complejo enzimático, ¿ya? Así que ahí ya estamos aplicando ya un concepto que habíamos visto previamente. Y terminamos con ciclo de Krebs también. ¿Cuál es el concepto del ciclo de Krebs? La estequiometría, cómo se regula, y tener muy claro que el ciclo de Krebs, ya lo destacamos como ejemplo en la clase anterior, el ciclo de Krebs es un muy claro y bonito ejemplo de lo que es el anfibolismo, o sea, el ciclo de Krebs puede funcionar como vía catabólica y también anabólica, y el concepto de anaplerosis, el hecho que también el ciclo de Krebs no solo comienza con acetilcoenzimo A, sino que el ciclo de Krebs también puede comenzar con otros intermediarios que pueden venir desde aminoácidos, incluso a incorporarse al ciclo de Krebs, ¿ya? Así que ya ustedes se pueden dar cuenta, jóvenes, al ver este punteo, que hay muchos conceptos que ya ustedes ya lo tienen incorporado. O sea, ya entienden lo que significa el anfibolismo, la anaplerosis, complejo piruvato de cirogenasa, un complejo enzimático. Así que esa es la idea, que ustedes vayan aumentando sus conocimientos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Súper.
Bueno, ¿cómo nosotros obtenemos nuestros combustibles? A partir principalmente de almidones. O sea, nuestro aporte principal a nivel de alimentos, de carbohidratos como la glucosa, es consumiendo almidones. Y ahí ustedes tienen un ejemplo, ¿no es cierto?, de almidón. En este caso aparecen unas papitas ahí. Eh, y también el glucógeno, ustedes saben que forma una molécula que es muy parecida al almidón, no es idéntica, pero el glucógeno también es un polímero de glucosas, que es la forma de almacenar glucosa que tienen las células musculares y también las células hepáticas en los animales. ¿Ya? Recordando un poco, el almidón se puede obtener, se puede ver de dos formas. El almidón está constituida por la amilosa, como ustedes lo pueden ver en ese esquema, son monómeros de glucosa que están unidos por enlaces glicosídicos de tipo alfa 1,4. ¿Ya? Ustedes ya todo eso lo deben recordar. Y en el almidón también encontramos la amilopectina, que es una forma de almidón en donde tenemos lo mismo, cadenas de glucosa unidos por enlaces alfa 1,4, pero también existen ramas, ramificaciones que están formadas por enlaces alfa 1,6. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes consumen almidón, el almidón que puede venir del trigo, del maíz, no sé, almidón de la papa, etcétera, ustedes lo que están consumiendo en ese almidón son, una parte puede venir como amilosa y otra parte viene como amilopectina. ¿Ya? Esto desde el punto de vista de lo que es la digestión no es menor. O sea, claramente poder digerir una molécula de amilosa con la enzima que se llama amilasa, que corta estos enlaces, ¿no es cierto?, glicosídicos, es mucho más fácil, porque la amilosa es una molécula lineal. Entonces, cuando la enzima a la amilasa salival, por ejemplo, y la amilasa pancreática actúan sobre este almidón, específicamente sobre la amilosa, es más fácil porque va cortando nomás. Entonces, como tener un hilo e irlo cortando de dos en dos. Acuérdense que la amilasa va cortando de dos en dos y va dando origen a unidades dímeros, ¿ya? En este caso son disacáridos de maltosa. En el caso de la amilopectina tiene el problema de que al ser ramificada es más difícil para la amilasa, ya sea salival o pancreática, poder cortarla bien, porque se va encontrando con estas ramas, que son los enlaces alfa 1,6. ¿Ya? Entonces, ahí después tiene que actuar otra enzima para cortar esos enlaces. Entonces yo aquí siempre doy el ejemplo de que esto que uno estudia a nivel de bioquímica, lo sabían nuestras abuelitas, po, de tiempos ancestrales. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon a su abuelita cuando hablaba con su mamá, no sé, o con una tía de ustedes, porque, oye, le quiero dar un relleno al bebé. Entonces la abuelita decía, ¿le puedes hacer algo con harina, con maicena para darle al bebé con leche, para que obviamente se llene más su guatita? Pero la abuelita le decía, pero si vas a usar harina de trigo, no se te vaya a ocurrir hacerlo con la harina directa, porque si no al niño lo vaya a empachar. Entonces uno decía, ¿qué es eso? Claro, lo que pasa es que la harina de trigo tiene un gran porcentaje de amilopectina, que es de digestión más lenta, es un proceso mucho más difícil desde el punto de vista de la digestión a nivel enzimática en el tubo digestivo. Entonces, eso le genera complicaciones a los bebés y también a las personas de avanzada edad, por el hecho de que la amilopectina es de digestión más lenta por estas ramas. Entonces lo que hacía la abuelita era muy simple, le decía, si tienes harina de trigo, lo que tienes que hacer es una ollita, echas agua y le echas harina de trigo y la revuelves. Y la dejas ahí la ollita unos 30 minutos, 20 minutos. Y después vas a ver la olla y te vas a dar cuenta que en la olla, en la parte de arriba, se ve una sustancia transparente, translúcida y cristalina. Eso es la amilopectina, porque la amilopectina, al ser ramificada, se mantiene más tiempo en suspensión en el agua. ¿Ya? No precipita, se mantiene en suspensión y forma como una gelatina. Eso entonces le decía a la abuelita, tú lo tomas, das vuelta a la olla para que toda esa amilopectina caiga y se la lleve al alcantarillado. Y al fondo de la olla te va a quedar un polvito blanco que está precipitado al fondo y con esa harina, con agüita que te queda al fondo, esa blanquita, con eso tú le haces la papa al bebé o les haces el alimento al abuelito. ¿Por qué?
porque al ser cadenas lineales se unen entre ellas y tienden a precipitar. Y eso genera entonces el precipitado de amilosa, que es de mucho más fácil digestión. Entonces, esas cosas que nuestros abuelos aprendieron de forma empírica, así, el día a día, tienen una explicación, po. Y nosotros hoy en día ya vemos la parte teórica, pero no podemos dejar de lado toda la importancia de ese bagaje cultural que tenemos que irlo imbricando con los conocimientos que nosotros vamos ganando. Y de esa forma nosotros podemos realmente entender cómo funciona el sistema metabólico. Así que por esa razón, muchas veces a los bebés y a las personas de avanzada edad, los nutriólogos o nutricionistas también no recomiendan usar harina de trigo, sino que recomiendan galletas, por ejemplo, de chuño, que son hechos con harina de papa, o recomiendan también la maicena, que se obtiene a partir del maíz. ¿Por qué? Porque el almidón de la papa y el almidón del maíz son más ricos en amilosa y tienen bajo porcentaje de amilopectina. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, ya lo habíamos comentado, tenemos amilasas, ya sea salival o pancreática, que van a ser nuestras enzimas que van a ir a degradar este almidón. Ahí dice que se obtienen dextrinas límite y disacáridos. Claro, lo que pasa es que cuando la amilasa actúa sobre el almidón, va cortando cada 2 glucosas. Por lo tanto, ustedes tienen disacáridos. Si son disacáridos de glucosa y glucosa, obviamente, se llama maltosa. Pero cuando la amilasa actúa sobre la amilopectina, va cortando de 2 en 2, pero no puede cortar los enlaces alfa 1,6 que ustedes ven aquí en la amilopectina. No puede cortar esos enlaces. Entonces van quedando estructuras que pueden ser de 3, 4 glucosas, ¿ya? Porque la amilasa no puede llegar a cortar todo esto, porque se encuentra lamentablemente ahí con este enlace alfa 1,6, la rama, y a esos grupos de glucosas que están unidos por culpa de esta rama alfa 1,6, se les llama dextrinas, ¿ya? Eso se le llama dextrina. Y obviamente nosotros tenemos después enzimas en nuestro intestino delgado que pueden realizar esos cortes en esos enlaces alfa 1,6 para generar finalmente la glucosa para poder absorberla, ¿ya? Ahí ustedes tienen entonces la enzima en cuestión que se llama alfa 1,6 glucosidasa, que es la que va a terminar por cortar esos enlaces alfa 1,6 y obtener los disacáridos. Esos disacáridos, si son del almidón, en la maltasa... Nelson, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Estas límites, bueno, cuando va cortando la amilasa, llega acá y no puede seguir cortando o puede seguir cortando la cadena lineal. Eso no me quedó... Va cortando los enlaces ¿ya? alfa 1,4, ¿no es cierto? Va cortando Perfecto, sí. el enlace alfa 1,4 y va cortando de 2 en 2. Perfecto. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, claro. Si lamentablemente en el corte se encuentra con esta región Con donde esto, está la ¿ya? rama, se produce un impedimento estérico, no puede cortar cerca de acá. Muchas veces quedan estas 2 glucosas unidas más esta. Ah, o sea que separa aquí la Claro. enzima. Sí. Y ahí tiene que venir la alfa 1,6 glucosidasa, corta este enlace y ahí finalmente queda suelta la maltosa, que sería este disacárido de glucosa de 2. ¿Ya? Muchas gracias. O sea, no, lo que quiere decir esto es que no corta la amilasa, no va cortando siempre y corta todo y deja solamente este disacárido con enlace alfa 1,6. No, queda el enlace alfa 1,6 asociado a grupos de 2 o 3, ¿cuánto se llama esto? Glucosas. Y ahí corta después acá la glucosidasa y finalmente después queda la maltosa. Y esa maltosa después va a ser presa de la maltasa, que la va a terminar por, como es una enzima que actúa sobre un disacárido, corta este enlace y genera 2 glucosas independientes. Cuando ustedes consumen azúcar, como el azúcar de la remolacha, de la caña de azúcar, que es la sacarosa, que es la que usamos para endulzar el té, el café, ahí actúa entonces la enzima sacarasa y que en este caso ustedes saben que lo que va a liberar la sacarasa al actuar sobre este disacárido es glucosa y fructosa. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Sacarosa está formada por glucosa y fructosa.
Y en el caso del azúcar de la leche, que es la lactasa, obviamente actúa la enzima, perdón, lactosa, actúa la lactasa y genera entonces un monómero de glucosa y un monómero de galactosa. Por lo tanto, nuestras fuentes nutritivas de carbohidratos son principalmente los que vamos a absorber a nivel intestinal, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Obviamente, una vez que ya se han digerido estos carbohidratos, ya sea a nivel del tubo digestivo superior, gracias a la amilasa salival, que ya estuvo incluso en la boca y en el esófago, luego la amilasa pancreática y todas las otras enzimas que actúan a nivel intestinal, como la maltasa, ¿no es cierto?, la sacarasa, la lactasa, etc. Estos monómeros tienen que ser absorbidos. Y para eso, ¿no es cierto?, a nivel del enterocito, en el borde en cepillo, que ustedes ya estuvieron muy bien en histología, o no sé si están teniendo histología o biología celular, lo vieron, en este borde en cepillo donde se ocurre la absorción a nivel intestinal, vamos a tener entonces la expresión de transportadores. Entonces aquí tenemos transportadores como el que ustedes ven ahí en esa sigla, que en realidad corresponde a un cotransportador, ¿ya?, cuya sigla en inglés indica que es un transportador o cotransportador de sodio y glucosa. Por lo tanto, en este caso, lo que hace este transportador es ingresar glucosa y también tiene afinidad por la galactosa, también puede hacerlo con galactosa, con ayuda de la incorporación de dos cationes sodio. Por lo tanto, este sería un cotransporte y es lo que ustedes estudiaron como un transporte activo de tipo secundario, porque en pocas palabras, el ingreso, la absorción, el paso de la glucosa del lumen intestinal hacia el interior del enterocito, como ustedes lo están viendo ahí, ese paso es un transporte de tipo activo. Aunque la concentración de glucosa aquí sea pequeña y la concentración de glucosa aquí sea más alta, igual la glucosa es absorbida, gracias a que se utiliza la fuerza, podríamos decir, del potencial electroquímico que es el sodio. Ustedes saben que el sodio, gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, mantiene siempre una concentración más alta en el extracelular y más baja en el intracelular. Por lo tanto, al interior de la célula del enterocito tenemos baja concentración de sodio y además tenemos más bien una carga negativa. Por lo tanto, el sodio, al, ¿no es cierto?, ingresar a favor de esa gradiente electroquímica, permite entregar una energía que es utilizada por este transportador también para favorecer el ingreso de glucosa o galactosa. Otro transportador muy importante que forma parte de la familia de los GLUT, que yo creo que ustedes también lo tienen que haber estudiado, es el GLUT5, presente también aquí en el enterocito. Este GLUT5 puede transportar la fructuosa. Finalmente, en la membrana vasolateral, acuérdense que acá ustedes tienen el enterocito, acá al lado hay otro enterocito, acá hay otro enterocito. Acá estaría el lumen del intestino, medio externo, y acá tendríamos entonces el interior. Acá estaría entonces el tejido conectivo, y aquí tendríamos capilares. Capilares que están entonces ávidos por recibir los nutrientes de nuestra alimentación. Entonces, aquí estos capilares van a recibir los nutrientes, y aquí tenemos entonces GLUT2. GLUT2 es un transportador que puede ser de glucosa, galactosa y fructosa, y va entonces a permitir el paso de estos monosacáridos desde el enterocito hacia el torrente sanguíneo, donde van a ser obviamente finalmente recibidos. Es importante recordar la importancia de los GLUT. El GLUT2, yo la verdad me gustaría que me retroalimentaran. Yo no sé si ustedes vieron los GLUT en clases previas, en otra asignatura. Sí, profe, algo nos han hablado los GLUT. En Ya, biología celular. ya, súper. Y en fisiología. Y en fisio, con mucho mayor razón. Bueno, el GLUT2 es un tipo de transportador que tiene una KM bastante elevada. Este GLUT2 está presente en hígado, ya ustedes lo ven acá en intestino y también en páncreas. Aunque no en todas las células del páncreas. Hay que dejar claro que este GLUT2 está principalmente ubicado en las células beta del islote de Langerhans, ¿ya? Que ustedes recuerdan, son las células beta del islote de Langerhans las que van a producir y liberar la insulina. Entonces, este GLUT2 es un transportador
que tiene una KM alta. Eso significa que tiene baja afinidad por glucosa. Por lo tanto, para que la glucosa pase de este medio al interior de los vasos sanguíneos, tiene que haber una alta concentración de glucosa. Cosa que ocurre postprandial, después de que ustedes se han tomado un café con azúcar, su buen sándwich con manjar y todo lo demás, una bomba de carbohidratos y de glucosa, claramente, gracias a todos estos transportadores, ustedes van a tener aquí una gran cantidad de glucosa que va a ser, obviamente, va a pasar por este GLUT2 al interior de los vasos sanguíneos. El GLUT4, por ejemplo, es un GLUT que también tienen que recordar, está presente en tejido adiposo, músculo esquelético y también músculo cardíaco. Este GLUT4 está regulado por insulina, a diferencia del GLUT2, que ustedes lo ven acá, que está siempre en la membrana de la célula hepática y la célula pancreática, la célula beta del islote. A diferencia de eso, el GLUT4 no está presente en la membrana. El GLUT4 está en vesículas al interior de la célula. Y necesita la célula de tejido adiposo y de músculo recibir una señal de insulina para llevar esta vesícula a la membrana y exponer el transportador. Raya para la suma, el GLUT4 es el transportador dependiente de insulina. Si la célula muscular y la célula adiposa no recibe señal de insulina, no expone GLUT4. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de que el tejido adiposo y el tejido muscular logre captar grandes cantidades de glucosa al torrente sanguíneo va a ser en la medida en que estos tejidos, vuelvo a repetir, tejido adiposo y tejido muscular, sean señalizados gracias a la insulina. Y por otro lado tenemos GLUT1. El GLUT1 es mucho más ubicuo, prácticamente está presente en todas las células, eritrocitos, en la placenta, también en el cerebro, aunque en el cerebro tenemos también mayor cantidad del GLUT3, pero ¿qué se parece el GLUT3 con el GLUT1? Que tienen una baja KM para la glucosa. Significa que a bajas concentraciones de glucosa, este GLUT1 logra transportar glucosa, se une a glucosa y la hace pasar. Por lo tanto, el GLUT1 es un transportador que tiene alta afinidad por glucosa. El GLUT4 es de afinidad media, aunque es bastante buena, porque tiene una KM de 5 milimolar. Y en el caso del GLUT2 es de muy baja afinidad y solamente va a transportar cuando las concentraciones de glucosa sean muy altas. Eso entonces lo tienen que ya ir incorporando, si lo vieron previamente mucho mejor, pero es un tema muy importante para entender regulación después de la glicemia. Los GLUT son fundamentales en el proceso de regulación. Es así entonces que ustedes se pueden dar cuenta, solamente para adelantar, que si el hígado tiene GLUT2 y ese GLUT2 tiene una KM tan alta, o sea, baja afinidad por glucosa, mientras que los eritrocitos, el cerebro, la placenta tienen GLUT1, que tiene una KM bastante más pequeña, por lo tanto, alta afinidad por la glucosa. ¿Qué ocurre si en nuestra sangre hay una baja concentración de glucosa? ¿Qué tejidos van a poder captar esa glucosa? Claramente, los que van a poder captar la glucosa van a ser los eritrocitos, la placenta, el cerebro, porque tienen un GLUT que tiene alta afinidad por glucosa. Entonces, aunque la glucosa esté en baja concentración en sangre, estas células logran captar glucosa al torrente sanguíneo y lo transportan a su interior. Mientras que en el caso de hígado, que tiene GLUT2, como tiene una KM tan alta, una baja afinidad, cuando ustedes tienen la glicemia baja, el hígado prácticamente no incorpora glucosa. Entonces, raya para la suma, el hígado ya nos estamos dando cuenta que es un órgano altamente solidario. Él solamente va a ocupar glucosa cuando esa cantidad de glucosa sea muy alta en el torrente sanguíneo. Cuando la cantidad de glucosa en sangre es muy baja, el hígado no la utiliza. Ahí ustedes ven este hígado, que lo vamos a nombrar innumerables veces a lo largo de la asignatura de bioquímica, porque el hígado, como me lo decían mis profesores hace varios años atrás ya, el hígado es nuestro laboratorio de bioquímica. Todas las reacciones químicas que vamos a estudiar en este curso, todas ocurren en el hígado. Así que si a ustedes les preguntan,
¿Dónde ocurre esta vía metabólica? Tienen el comodín, po, al tiro, el hígado. Es fácil, ¿eh? Pero claramente van a tener que ir aprendiendo que hay algunas vías metabólicas que también se replican en otros tejidos y hay otras que definitivamente son únicas y exclusivamente hepáticas. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta lo grave de la insuficiencia hepática. Cuando una persona tiene una insuficiencia hepática grave, importante, está en peligro su vida, porque hay reacciones químicas que ocurren solamente ahí. Hay vías metabólicas que son propias del hígado. Bien, la glucosa entonces viene por la sangre y esa glucosa puede ser captada por tejidos como el músculo, como por ejemplo el tejido adiposo y también el hígado. ¿Qué cosas ya podemos ir sacando en limpio? Que claramente para que el músculo y el tejido adiposo puedan captar esta glucosa, tienen que exponer GLUT4. Y para eso entonces tienen que recibir señales de insulina. Estamos con cosas bien por encima. Después vamos a ir entrando ya a la parte más molecular y más de las vías. Entonces, tienen que estar presente la insulina para que el tejido adiposo y el tejido muscular logren captar esta glucosa. ¿Ya? De ahí la importancia entonces de la insulina como una hormona hipoglicemiante, porque es una hormona que lo que hace es entonces favorecer que la glucosa sea captado por tejidos extrahepáticos, como es el músculo y el tejido adiposo. Por otro lado, el hígado también puede captar glucosa, pero la captación de glucosa por parte del hígado se da principalmente por un tema de concentración de glucosa. Si la concentración de glucosa en la sangre es alta, la glucosa puede entrar al hígado. Mientras que si la concentración de glucosa en sangre es muy baja, estamos en una hipoglicemia, por un ayuno, por ejemplo, prolongado, la glucosa no puede entrar al hígado. ¿Ya? Cuando entra la glucosa a estas células, lo primero que debe ocurrir para que esa glucosa quede circunscrita al interior de esa célula hepática o célula adiposa o célula muscular es que debe ser sustrato de una exoquinasa. Esa exoquinasa entonces es una enzima que está presente en todas las células de nuestro organismo y es fundamental porque esa exoquinasa lo que va a hacer entonces es usando ATP fosforilar a la glucosa y le une entonces un fosfato en el carbono 6 y formamos entonces la glucosa 6-fosfato. Y con eso entonces esta glucosa queda ahí al interior de la célula atrapada, ya no puede salir, y además es el inicio de la vía glicolítica o glucolítica, que esa es la palabra correcta, porque glicólisis es más bien un anglicismo, ¿ya? Entonces, la exoquinasa, como ya lo dije, está en todos los tejidos. Específicamente, en hígado, como ya lo indiqué, y en el páncreas, sobre todo páncreas, estamos hablando de las células beta de islotelángenas, lo que nosotros tenemos es la expresión de una enzima, una exoquinasa especial. Y esa exoquinasa especial se llama glucoquinasa, que se expresa solo en hígado y en las células beta del páncreas. Y esta glucoquinasa también tiene una diferencia importante con relación a la exoquinasa. La exoquinasa, que está presente en todos nuestros tejidos, tiene una alta afinidad por la glucosa. O sea, basta que hayan pequeñas cantidades de glucosa al interior de la célula y la exoquinasa la va a transformar en glucosa 6-fosfato. Exoquinasa, entonces, alta afinidad por la glucosa. Mientras que la glucoquinasa tiene una muy baja afinidad por glucosa. O sea, le cuesta unirse a la glucosa, necesita altas concentraciones de glucosa para que logren unirse a la enzima glucoquinasa. O sea, hay una baja afinidad. Por esa razón, entonces, la glucoquinasa va a cumplir roles regulatorios muy importantes, tanto en el hígado como en el páncreas, que vamos a ver a continuación en las próximas clases. Pero eso tienen que recordarlo. Exoquinasa, alta afinidad por glucosa, presente en todas nuestras células. La glucoquinasa, propia del hígado y células beta del páncreas, tiene una baja afinidad por glucosa. Bueno, ¿qué funciones va a cumplir principalmente la glicólisis a nivel del tejido adiposo? Bueno, principalmente la glicólisis en el tejido adiposo, como ustedes lo ven aquí a la derecha, es dar origen a algunos intermediarios. O sea, fíjense ustedes que el tejido adiposo, una de sus principales funciones de hacer glicólisis es obtener glicerol fosfato.
que es un intermediario que se obtiene de la glicólisis, y ese glicerol fosfato lo va a utilizar para poder sintetizar triglicéridos. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que es muy distinto, por ejemplo, al objetivo que tiene la glicólisis en el músculo. En el músculo entra la glucosa, se expresa de la exoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato, pero va a seguir la glicólisis, porque la idea aquí es, ojalá incluso llegar a un metabolismo aeróbico, donde se queme toda la glucosa por completo, hasta CO2 y agua, y poder ganar grandes cantidades de energía, o sea, de ATP. Cuando el músculo no está haciendo actividad física y aumenta sus niveles de ATP, porque está sin hacer actividad física importante, entonces el músculo tiene altas concentraciones de ATP, lo que hace el músculo cuando capta glucosa es guardarla. Entonces, el músculo puede también transformar la glucosa 6-fosfato en glucógeno. Tiene esa vía alternativa. Entonces, el músculo guarda o gasta su glucosa. Ese es el principal objetivo del músculo. Guardar glucógeno para el ejercicio que pueda venir a posterior. El hígado, por su parte, cuando capta la glucosa, la transforma en glucosa 6-fosfato. Acuérdense que actúa la glucoquinasa en el caso del hígado. Y esa glucosa 6-fosfato puede ir entonces a síntesis de glucógeno. Entonces el hígado también sintetiza glucógeno, este polímero de almacenamiento, para guardar glucosa ahí en este glucógeno, que vamos a tener una clase donde vamos a estudiar cómo fabricamos este glucógeno y después cómo lo utilizamos este glucógeno. Claramente en el hígado el objetivo del glucógeno es muy distinto al músculo. El hígado guarda glucógeno, pero no para usar después esa glucosa para fines propios, sino que es para degradar el glucógeno, obtener glucosa y entregarla al torrente sanguíneo. Volvemos al concepto solidario del hígado con su objetivo, que es mantener la glicemia. Y en caso de ayuno prolongado, o de ayuno más bien, ni siquiera prolongado, en caso de ayuno, el hígado degrada el glucógeno, obtiene glucosa y lo entrega al torrente sanguíneo. Y de esa forma entonces logra mantener la glicemia. También, para ir terminando ya, el hígado, este laboratorio bioquímico que tenemos en nuestro organismo, en caso de tener grandes cantidades de glucosa 6-fosfato, lo que puede hacer entonces con ese glucosa 6-fosfato es llevar a la vía las pentosas, que lo vamos a ver a continuación, hacer glicólisis y además vía las pentosas. Y con eso va a obtener intermediarios y va a obtener ATP y NADH, lo que va a indicar entonces que el hígado está, pero muy rico en energía y muy rico en combustibles. Entonces, cuando el hígado tiene grandes cantidades de glucosa, llena primero su almacenaje con glucógeno, y si aún sigue recibiendo más glucosa, el hígado dice entonces, hace glicólisis, hace vía de las pentosas, porque tiene mucho combustible, con eso entonces va ganando mucha energía y además va ganando mucho acetilcoenzimo A, producto de la degradación de la glucosa. Y eso entonces lo va a utilizar ahora para fabricar grasa. Fabrica ácidos grasos y luego lo une a glicerol y forma triglicéridos, que eso ya es grasa, lisa y llanamente grasa. Así que ahí ustedes saben, después de un ayuno, cuando comen muchos carbohidratos, su hígado lo que va a hacer es guardar parte de ese azúcar como glucógeno, y si la dosis de carbohidratos fue muy alta, lo que va a hacer el hígado va a ser tomar esa glucosa y va a echar a andar vías que van a permitir fabricar grasa, ¿ya? Luego lo que hace el hígado con esa grasa, ustedes se imaginan, lo correcto es que no lo almacene, porque el hígado no está para almacenar grasa, para eso tenemos el tejido adiposo. Así que ahí después ustedes van a estudiar de qué forma el hígado toma esta grasita y la empaqueta en unas estructuras lipoproteicas que se llaman las lipoproteínas, ¿no es cierto? Están formadas por lípidos, fosfolípidos, por proteínas, y estas se llaman las lipoproteínas, como las VLDL, las LDL que ustedes han escuchado. Entonces, toma el hígado esta grasita, la envuelve con fosfolípidos, con proteínas de señalización, y las tira al torrente sanguíneo. Y esas lipoproteínas, que son verdaderos vehículos transportadores de grasa y de colesterol, van a ser captadas por el tejido adiposo, y el tejido adiposo entonces dice, recibe esa grasita y la guarda, ¿ya? Así que eso es más o menos lo que explica por qué
muchas veces uno no engorda por comer grasa, sino que uno engorda, sube de peso, se llena de mayor cantidad de tejido adiposo, es por el alto consumo de azúcar, ¿ya? Esa es la principal causa. Bueno, eso ya lo expliqué. Para, yo creo que estamos pasados la hora, así que lo dejamos hasta aquí, profesor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me parece bien? Sí, hay hartos participantes, no se me han ido, pero de todas formas creo que la clase era hasta las 11:45. Eh, sí, en realidad, O como podemos cerrar empezamos a con las esto. 9, podría ser hasta las 12, no sé. Si tú estás cansado. No sé qué opinan los alumnos. ¿Seguimos hasta las 12? Ya siga. ¿Están entretenidos? Bueno, continuemos, pues. Les damos hasta las 12 para ¿A qué hora que... tienen la otra clase, chiquillos? A las 12. A las 12. Ah, no, están muy encima. Sí, muy encima. Muy encima. No, yo pensé que no tenían otra clase. Ya, pues entonces partimos con esta diapo el viernes. Ya. Muchas Chao, gracias, profes. Nelson. No, gracias a ustedes. Yo me gustaría escuchar de los alumnos retroalimentación. La verdad es que este método de enseñanza online tiene sus bemoles. No sé si van bien, si han podido comprender, si les parece que hablo muy rápido o muy lento, algún tipo de crítica para el viernes. Está 10 de 10, certificado. ¿Va Profe, bien para... Ya, gracias, gracias. Sí, profe, está muy bien, está muy bien. me quedó una duda, profe. Mm. Usted dijo que comer como sea la glucosa era más engordante, por así decirlo, que la grasa. No, desde el punto de Sí. vista, desde el punto de vista de aporte calórico, claramente la grasa aporta mucho más caloría que la glucosa. ¿Ah? No es lo mismo comerse, no sé, 100 gramos de glucosa que comerse 100 gramos de grasa. Si tú te comes 100 gramos de grasa y la absorbes toda esa grasa, claramente vas a generar un rollito de 100 gramos, por decir un ejemplo. Pero si tú comes 100 gramos de glucosa, claramente para transformar esa glucosa en grasa, los 100 gramos no van a ser 100 gramos de grasa, va a ser un volumen menor de grasa. ¿Ya? Van a ser 30 gramos de grasa. ¿Ya? Entonces, el problema está esencialmente en que la gente muchas veces cuando pretende hacer dietas, por ejemplo, se tira de cabeza a pensar que debe dejar las grasas, porque asume de que el tejido adiposo que tiene en exceso se debe a la grasa que consume. Entonces, muchas veces se privan de aceites, se privan de todo tipo de grasa, mantequilla y todo lo demás, lo dejan todo fuera y piensan que con eso van a bajar de peso. Y si uno se pone a pensar en la dieta que uno tiene diaria, la verdad es que muchas veces el consumo de grasa no es el más relevante. Muchas veces lo que uno más consume son carbohidratos. O sea, 2 panes al desayuno, galletas, azúcar en el té, en el café, arroz, papas, fideos. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de subir de peso, muchas veces, según nuestra alimentación, que es la más habitual, la causa no está en la grasa, sino que está en el exceso de carbohidratos. ¿Ya? Pero, profe, por ejemplo, esta pregunta que tengo es, usted, entonces la glucosa engordaba menos, pero es más porque sufre como más procesos para transformarse en Claro, cúmulo y como por la energía perdida y todo eso. exactamente. Tú tomas la glucosa y de partida los carbonos de la glucosa, los vamos a ver la próxima, los carbonos de la glucosa eh, tienen, si tú ves la molécula de glucosa, tiene más oxígeno. Significa que es una molécula que está más oxidada. Entonces, por número de átomos de carbono, si tú lo comparas con una grasa, que es una cadena linfática muchas veces de puros carbonos con hidrógeno, sin oxígeno, desde el punto de vista ya redox, tú te das cuenta que el carbono en la grasa está mucho más reducido, es un carbono que tiene mucho más energía.
Mientras que en los carbohidratos, como tienen grupo de alcohol, que les favorecen el hecho de ser mucho más soluble y todo lo demás en agua, también tienen menos cantidad de energía. O sea, la cantidad de energía por átomo de carbono en los carbohidratos es menor que la cantidad de energía por carbono en la grasa. Por otro lado, cuando tú comes grasa, la grasa tú la digieres en el tubo digestivo, las lipasas que actúan ahí, ¿no es cierto? Luego tú absorbes esa grasa, pero el enterocito fabrica al tiro una lipoproteína que se llama los kilomicrones. Y esa bolita de grasa llamada kilomicrón es la que luego pasa, bueno, eso lo van a ver después, pero la cosa es que después viaja por el organismo y las células adiposas pueden captar directo esa grasa. Entonces tú comes grasita, viaja en kilomicrón por la sangre y el tejido adiposo guarda esa grasita. Mientras que en el caso de la glucosa no, pues el caso de la glucosa tiene que ser absorbida, luego pasa al hígado, el hígado la tiene que degradar, liberar energía, luego esa glucosa da origen a acetilcoenzimo A, y ahí se comienza el proceso de síntesis, donde se usa gran parte de la energía que se usó al mismo quemar esa glucosa, se utiliza ahora para fabricar la grasa. Pero obviamente se tiene que, por decir algo, gastar más glucosa para producir la grasa, en proporción de carbonos, porque tiene menos energía el carbono del azúcar que el carbono del lípido, ¿ya? Porque justamente el lípido tiene esa función. El lípido, una de las funciones más importantes, es reserva de energía, tratar de concentrar la energía en poco espacio, y para eso entonces los carbonos están prácticamente todos muy reducidos, solamente unidos a hidrógeno, a diferencia de los carbohidratos donde tú ves los grupos de alcohol que tienen oxígeno, entonces hay una oxidación. Pero sí, es buena la pregunta, pero tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la dosis que yo como, o sea, cuánta cantidad de carbohidratos yo consumo al día versus la cantidad de grasas que yo consumo al día. Y el solo hecho de que yo deje de comer grasa no implica de que yo vaya a bajar de peso o vaya a tener un balance negativo energético, todo lo contrario. Si sigo comiendo carbohidratos, sigo con un balance energético positivo, sigo ingresando mucha cantidad de energía. Y obviamente el hígado va a transformar todo ese exceso de energía en forma de carbohidrato, lo va a transformar en grasa. ¿Ya? Entonces la gente tiene que entender que una buena dieta no siempre es bajar las grasas, porque muchas veces las grasas también transportan vitaminas. Acuérdense que las grasas, por ejemplo en la leche, hay vitaminas que son liposolubles. Por lo tanto, si tú dejas de lado todas las grasas y todos los aceites, donde también hay aceites esenciales, están los omega 3, ¿no es cierto?, los omega 6, tú dejas de lado todas las vitaminas liposolubles por una alimentación totalmente magra, libre de grasas y aceites, puede incluso producirte un daño, porque estás quedando privado de ácidos grasos esenciales y de vitaminas que son liposolubles. Entonces, lo más importante de una dieta es bajar la dosis calórica. Y muchas veces no es tanto bajar la cantidad de aceite o de grasa, sino que hay que bajar la cantidad de carbohidratos. Y lo más importante, carbohidratos sean todo después de grasa, sobre todo si hay sedentarismo. De hecho, eso es lo que le pasa a veces a la gente que cambia, por ejemplo, a dieta vegetariana y le da duro al arroz, por ejemplo. Tienden a ganar peso, de hecho. Y lo que dice, lo que dice el Nelson es súper cierto con respecto a lo de la importancia de la nutrición de las grasas. O sea, si no hay que mirarla feo, o sea, en el fondo, como dice el Nelson, el tema es controlar los niveles en comparación a lo que comemos en total, ¿no? O sea, tú puedes comer mucho vegetal, pero si está enriquecido en glúcido, lo más probable es que va a ganar peso, como dice el Nelson. Así que eso es importante que la gente y que los familiares de todos ustedes entiendan, ¿no? Probablemente ustedes pueden educar mejor que incluso los doctores, y hay que tener cuidado con estas dietas de repente pencas que aparecen en la tele, ¿no? Sí, sí. Buen punto. Vamos a hablar de eso. Vamos, a medida que vamos estudiando esta materia, vamos a ir dándonos cuenta que muchas veces incluso no es muy importante qué tipo de alimentos consumimos. O sea, no es lo mismo que yo tome el trigo, lo pele completo y me coma solo el almidón, a que yo me coma el trigo entero. Eso tiene un efecto importantísimo a nivel metabólico. Porque si tú solamente consumes el almidón que está en medio del trigo, solamente el almidón, tú consumes ese almidón y todo ese azúcar tú lo absorbes muy rápido, porque ese azúcar está toda disponible. Rápidamente tú la digieres y la absorbes. Se produce un golpe de azúcar, ¿y qué es lo que pasa? Las células beta de islote Langerhans
como tiene un transportador que tiene una baja afinidad por glucosa, pero cuando recibe la sangre, el páncreas, con mucho azúcar, logra entrar el azúcar al páncreas, a las células beta, y ahí libera insulina. Entonces, cuando tú tienes una alimentación con azúcares muy refinadas, por ejemplo, te comes un pan con manjar, ten por seguro que al comerte ese pan con manjar, tú vas a tener un pic de glucosa altísimo. Sube tanto la glucosa en sangre que el páncreas logra ingresar glucosa al islote y la célula beta libera insulina. Y ahí tienes un pic de insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Es una hormona anabólica. Entonces la insulina le está diciendo al hígado, fabrica grasa, fabrica grasa. Y además produce una caída de glucosa fuerte en la sangre. Entonces tú te comes pan con manjar, ya a la media hora estás buscando la pizza o el otro pan con manjar. ¿Por qué? Porque comes, sacias, pero como hay un pic muy alto de insulina, inmediatamente después te da hambre, porque la insulina te bajó el azúcar y te transformó todo ese azúcar en grasa. Porque es una hormona anabólica, la insulina. Favorece la síntesis. Entonces, ¿qué es mejor? Tomar Quaker, avena Quaker, que viene con fibra y está el almidón metido al medio. Tú tomas el Quaker, te lo comes, y resulta que cuando esa fibra va llegando, el Quaker va llegando al intestino, se demoran mucho las enzimas y el movimiento intestinal en ir abriendo la cáscara, y las enzimas van sacando la glucosa lentamente del almidón. Por lo tanto, tú vas absorbiendo glucosa en forma lenta, lenta, lenta. Eso significa que tú mantienes la glicemia por muchas horas, pero nunca tuviste pic de insulina. Si tú te comes un Quaker, un cereal integral, puede que nunca tengas pic de insulina. Entonces mantienes la glicemia sin pic de insulina. Si no hay insulina, no hay síntesis de grasa. Entonces, Oye, es súper importante eso. Sí, pero, o sea, para que quede claro que no estamos diciendo que la glucosa es mala, ¿no? No. O sea, de hecho, ya que generalmente interesa tanto este tema, o sea, para que ustedes sepan, hay hipótesis, por ejemplo, si bien en general todas estas dietas que están basadas, por ejemplo, en alto consumo de proteína y grasa, como dice el Nelson. Como la grasa cuesta más procesarla, entre comillas, energéticamente, cuesta un poco más y nosotros, bueno, vamos a ver en el curso que realmente no podemos guardar aminoácidos como fuente energética. Y eso era lo que comían los cavernícolas. Algo interesante desde el punto de vista de cuando el hombre o nuestros ancestros empiezan a comer altas dosis altas cantidades de glucosa, es que aparentemente eso se correlaciona con el crecimiento de nuestro cerebro. Entonces, gracias a eso, cuando empezamos a comer tubérculo, y básicamente eso después se desvía a lo que decía el Nelson, ¿no? La aparición de la agricultura. De hecho, eso, sumado obviamente al desarrollo intelectual propiamente tal, ¿cierto? Eso aparentemente tiene que ver con que a nuestros ancestros les creciera el cerebro básicamente, y gracias a eso nosotros tenemos un desarrollo, digamos, intelectual superior a otros primates, ¿no? Así que, ojo, o sea, desde el punto de vista incluso evolutivo, es importante que hayamos, comillas, aprendido a comer estas cosas que dice el Nelson, que claro, en exceso a nosotros en nuestra vida sedentaria son malos. Pero eso no es que sean malos, no estamos diciendo que sea malo. No, si la glucosa tenemos que quererla mucho. Y nos vamos a dar cuenta en las clases que la glucosa es realmente, bueno, el combustible más importante para los seres vivos. Así de simple. Una consulta. O sea, bajo este mismo tópico, eso quiere decir que, o sea, igual lo dijo usted, que la glucoquinasa en el hígado solamente fabrica grasa al momento de que la glucosa en sangre es muy alta. No fabrica grasa. La glucoquinasa solamente fosforila la glucosa para quedar atrapada en la vía glicolítica. O sea, lo que hace la glucoquinasa es fosforilar la glucosa y la genera glucosa 6-fosfato. Pero esa glucosa 6-fosfato puede seguir varias vías en el hígado. Puede irse, por ejemplo, a síntesis de glucógeno. Puede irse a la glicólisis vía la aspestosa, y eso puede terminar, obviamente, en síntesis de grasa. Pero sí, lo que tú dices es correcto, y yo lo dije. La glucoquinasa tiene muy baja afinidad por la glucosa. Por lo tanto, para que la glucoquinasa
fosforile la glucosa, tiene que haber una alta concentración de glucosa al interior del hepatocito. Si la concentración de glucosa en el hepatocito es baja, la glucoquinasa no la fosforila. Incluso esa glucosa puede devolverse y salir. ¿Ya? Así que, sí, eso sí lo señalé. Esto es como una cosa más bien indirecta. Exactamente. Sí. Gracias. Lo otro después lo vamos a tener que estudiar porque eso está regulado. Ahí tenéis que ver las hormonas. Oye, pero entre la avena Quaker y el manjar es mejor la avena Quaker. A mí personalmente no me gusta, Yo pensé aunque que me sea iba a más decir- saludable. Súper, está súper bueno, chicos, les agradezco mucho todas las preguntas, está muy bien que enfrentemos las clases así, si, escuché algunos comentarios positivos, voy a tratar de seguir mejorando esto para el viernes, pero siempre tratemos de ir integrando todo, tratemos de repente estamos metidos muy en el mecanismo, la molécula, pero tratemos de salir y ver el contexto, después volvemos a la molécula, después salimos, y así estoy seguro que van a tener una mirada mucho más amplia que les va a permitir que les vaya bien en la asignatura, pero que también le saquen un provecho a esta asignatura de tal forma de que le sea una piedra de apoyo para toda su formación profesional y también como personas. Recuerden, cuando ustedes aprenden y se mejoran y se educan, eso les va a ayudar a ser mejores personas, mejores padres, mejores ciudadanos, todo lo que sea. O sea, necesitamos tener más conceptos. Si no los tenemos, vamos a ser siempre muy mediocres. Así que, súper bien. Yo me despido entonces, voy a terminar de grabar la clase para enviársela al profesor Marcelo. Sí. Mándamela al email que estamos usando, que es Mantonel Gmail. No, perdón, mantoneluchile.cl. No el Meduchile, por favor. Ya. Y yo se la subo en la tarde, chiquillos. Gracias, Nelson. Nos estaremos Gracias a viendo todos. entonces. Gracias, Marcelo, alumno. Gracias, Oscar. Súper. Gracias. Chao, Chao. Nelson, muchas gracias. Muchas gracias, profes. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta buena. Igual ustedes que estén bien. Estoy igual. Bien, cuídense. Cuídate. Chau.